Doña Lina, tiene usted la palabra. ¿No damos un chancecito más para que entre más gente? No. Ahorita somos 16, yo creo que hay que ser puntuales. Ok. Qué hora tenemos? 5:29 y habíamos convocado a las 5:30. Ya entró el Ah, 17. vos estás coordinando, vos haces las reglas y las cumplís. Sí, sí, sí. Demos un chancecito, por lo menos un par de minutos más para la gente que está entrando, porque está bien ser puntual, pero no impuntual al revés y hacer a la gente que entre más temprano. Castigar a los que entran a tiempo. Bueno, tal vez empecemos ya. Ya dejamos 2 minutos. Después de pasada la hora, buenas tardes a los participantes. Buenas Muchas tardes. buenas tardes a don Felipe Arauz. Muchas gracias por estar todos con nosotros. El Foro La Isla es un foro inscrito en el Partido de Liberación Nacional. Es un grupo de reflexión que aspira a compartir información trascendente con diferentes sectores, entre otras cosas, y a tratar de mantener una vía, queremos ser un grupo de los que protegemos la socialdemocracia dentro de Liberación Nacional. Eh, y esta tarde tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a don Felipe Arauz. Don Felipe es un académico, ha dedicado con una formación básica en biología y eh, en ingeniería agronómica, con un doctorado en fitopatología de la Universidad de Carolina del Norte, con una subespecialidad en manejo integrado de plagas de la misma Universidad de Carolina del Norte. Ha sido profesor en la universidad, en diferentes universidades, ha hecho mucha investigación, ha, y ha desempeñado, dice Yayo, un académico por vocación y político por casualidad. Entonces, ha desempeñado puestos de responsabilidad en el país y en medio de la situación que vive el agro en este momento en Costa Rica, creímos importante e interesante tener esta conversación con él. Así que le agradecemos mucho su presencia aquí. Tal vez lo oímos primero a él y después pasamos a hacer un intercambio entre los participantes.
preguntas, respuestas, diálogo, pero tratemos de tener los micrófonos apagados para no hacer ruido en esta parte y poder disfrutar de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Yayo, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que se hicieron presentes por la vía virtual para esta charla. Eh, yo tengo que hacer una pequeña aclaración. Eh, yo no soy climatólogo ni meteorólogo, como Lina lo explicó muy bien. Mi posgrado es en el tema de manejo de enfermedades y plagas en cultivos. Luego me tocó ser director de escuela y decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR. Y de ahí, en el 2014, don Luis Guillermo Solís me pidió que lo acompañara, eh, apoyándolo como ministro de Agricultura. Entonces, yo estuve ahí y creo que mi relación con el fenómeno de el niño viene a partir de esa experiencia, porque nos tocó lidiar con el niño quizá más fuerte del que se tiene registro, que fue el del 2015, que fue muy duro. Y ahí aprendimos muchas cosas que les vamos a compartir. Y ahí, digamos que desarrollé un interés particular y me he dedicado a estudiar un poco el tema. Eh, Dicen que el niño 2026 va a ser más fuerte que el del 2015, según dicen los entendidos en la materia. Entonces, vamos a hablar de eso y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Exactamente, vamos a ver. Ahí se ve el modo de presentación, ¿verdad? Eh, por favor, me indican si estamos viendo eh, el modo de presentación. No se podría ver más grande, ¿verdad? Podría, se ve un pedacito de la pantalla, creo. Ahí está bien. Ahí está bien, Felipe. Se ve muy bien, Ok. don Felipe, se ve muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Alberto. Gracias, Jacob. Ahí, vamos entonces a iniciar. Eh, Vamos a hablar del fenómeno del niño 2026 en el agro y sobre todo tratar de evaluar si estamos preparados para esto y cuál es el nivel de preparación que tiene este país, sobre todo en el agro, para lo que se nos viene. Y para entender lo que se nos viene, tal vez vamos a acotar de qué vamos a hablar. Primero vamos a explicar qué es el niño, que a veces hay un poco de confusión entre lo que es el niño, lo que es el cambio climático, que son cosas distintas. Un poco el pronóstico para el 2026 para Costa Rica, las consecuencias, y me voy a limitar al tema agro. No voy a hablar del tema de agua potable, que es otro tema que tiene que ver con el niño y con la falta de preparación que estamos viendo de parte de la administración anterior y su continuidad. Este, Vamos a hablar principalmente del agro y vamos a tratar de evaluar de alguna manera el nivel de preparación que tenemos como país. Entonces, esos son los temas de que vamos a hablar y entonces vamos a empezar por eh, definir la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática, que son cosas diferentes, relacionadas, pero diferentes. Entonces, el cambio climático es básicamente un cambio en el clima a largo plazo. Actualmente, y los estudios científicos, el consenso científico es que está relacionado con actividades humanas que producen
lo que llamamos gases de efecto invernadero, es decir, gases que calientan la atmósfera a largo plazo, gases de vida larga que no se eliminan fácilmente. Eh, y entonces acá tenemos un gráfico de cambio climático. Vean cómo las temperaturas, estas barras, primero azules y después rojas, han venido aumentando desde bueno, desde antes, desde la época de la Revolución Industrial. Este gráfico va desde 1880 hasta el 2000, pero claramente se ve el incremento en la temperatura eh, con los años y una relación muy clara entre la concentración de dióxido de carbono atmosférico, que es principalmente ligada a las actividades humanas. Eso es cambio climático. No vamos a entrar en ese tema, sino que vamos a hablar del tema de variabilidad climática, que es un cambio en el clima a corto plazo. Variabilidad climática, bueno, están las estaciones normales, están las temporadas de huracanes, están otros fenómenos que se van repitiendo con mayor o menor periodicidad y hasta donde se sabe no relacionados con la actividad humana. Y dentro de esos fenómenos está el fenómeno que se llama el niño y la niña. Es una oscilación climática. Técnicamente le dicen el fenómeno ENSO, el niño oscilación del sur, ENOS, o ENSO en inglés, donde tenemos una fase caliente, que es la fase del niño, y una fase más fría, que es la fase de la niña. Y para definir si estamos ante un fenómeno niño o no, se utilizan las variaciones respecto al promedio, o sea, lo que llamamos anomalías de la temperatura en el Océano Pacífico ecuatorial. Y al igual que otros fenómenos de variabilidad climática, es un fenómeno periódico, como podemos ver en esta gráfica. Podemos ver acá eh, el índice el oceánico es la variación de temperatura con respecto a un promedio. Entonces, para arriba es más caliente, para abajo más frío. Y cuando tenemos un índice oceánico que está entre menos 0,5 y más 0,5 grados centígrados, hablamos de un año neutro. ¿Ok? Cuando este valor es mayor de 0,5, hablamos de un año niño. Y cuando es menor, un año niña. Entonces, aquí podemos ver cómo van sucediéndose los años niño y niña en una forma, con una periodicidad de más o menos de 2 a 4 años, dice el meteorológico, que es la periodicidad de este fenómeno. Ahora, hablamos de la anomalía de temperatura, es decir, la variación de temperatura respecto al promedio medido en el Océano Pacífico ecuatorial. Normalmente, la medida estándar para definir si un año es niña o niño es la anomalía de temperatura en el Ecuador, en el Océano Pacífico ecuatorial. Vean, aquí está Ecuador, Perú, Colombia, etcétera. En esta parte es lo que se llama la región Niño 3.4. El aumento de temperatura empieza en las costas de Ecuador y se va moviendo hacia el oeste. Entonces tenemos la región del Niño 1-2 aquí al puro frente de las costas del Pacífico de Ecuador y Perú. Luego tenemos la región Niño 3, la región Niño 4 y esta región entre la 3 y la 4 es lo que se llama la región Niño 3.4 y ese es el estándar para definir si un año es niño o niña y eso es lo que usan todos los organismos meteorológicos en el mundo. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el año 1996 hubo un niño más fuerte que en el año 2010, donde se ve entre más rojo
más caliente. Entonces aquí se ve que hubo más temperatura en esa región que en este otro año. Entonces, aquí podemos hablar de un niño más fuerte que acá en el 2010. Ok, entonces, un poco explicándolo más pictóricamente, el fenómeno del niño, y esto es un gráfico del sistema de integración centroamericana, entonces para Centroamérica y República Dominicana, pero nos explica que es causado por un aumento de la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial. Ahora, ¿qué nos dice el Instituto Meteorológico? Y ya entrando en el año 2026. Ok, la línea oscura es el promedio del año 1991 hacia al 2020. Y esta es la que están tomando como referencia para ver las anomalías, es decir, la diferencia de temperatura hacia arriba o hacia abajo en los diferentes años. Entonces aquí tenemos, vean la línea anaranjada, que fue el niño 2015. Vean la gran distancia que hay entre el promedio y la línea del 2015. Eso quiere decir que fue un niño fuerte. El 2026 ya vemos la tendencia, como en abril ya sobrepasa el promedio, la temperatura oceánica. Ok, se supone que cuando esta temperatura supera medio grado centígrado, ya estamos en una zona de advertencia. Y entonces en este mes de abril del 2026 podemos ver acá, esta flecha señala lo que llamamos la anomalía, que es un poquito más de medio grado centígrado. Entonces ya eh, el meteorológico ya empieza a dar ciertas alertas. Ellos tienen un sistema de alerta temprana, y esto es lo que estaban planteando el 15 de abril del 2026. Gente, pónganse las pilas, viene un niño, estamos vigilándolo, pero eso es lo que viene. Ya, esto fue en abril 2026, ya ahora en junio, este, ya tenemos que el sistema de alerta temprana ya nos dice, estamos en este momento con un niño, ¿verdad? Entonces teníamos vigilancia, advertencia y ya el fenómeno ocurriendo, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos la intensidad eh, del niño. Y aquí tenemos que ver un poco de valores. Se considera un niño débil cuando la anomalía es entre 0,5 y 0,9 grados centígrados. De 1 a 1,4 es moderado. De 1,5 a 1,9 la anomalía, recuerden la anomalía medida en el Océano Pacífico eh, ecuatorial. Si la anomalía es de 1,5 a 1,9, estamos ante un niño fuerte, y si la anomalía es de 2 grados centígrados o más, estamos ante un niño muy fuerte. Entonces, fíjense que ya el meteorológico nos está diciendo que a partir de ahora y hasta septiembre estamos en presencia de un niño fuerte, y luego viene un niño muy fuerte, y eso tiene consecuencias que pueden ser muy graves. Ok, veamos un poco qué nos decía el meteorológico. Ya desde el 8 de abril del 2026, el director del Instituto Meteorológico dice que el país puede enfrentar un niño fuerte en la segunda mitad del 2026. En ese momento debimos haber empezado a dar las eh, recomendaciones para este niño, pero el país tenía que haberse venido preparando desde hace tiempo. Ok. Esto es ya los datos de enero a mayo del 2026. Vean, esto ya no es temperatura, esto es lluvia, precipitación. Igual, la simbología amarillo, anaranjado, café es menos lluvia de lo normal, y lo blanco es precipitación normal y lo verde es más de lo normal. Entonces, esto es interesante. Vean la zona de
Guanacaste, una parte de la zona norte, y una parte del Valle Central ya en colores amarillos, anaranjados, café. Ya desde enero a mayo teníamos menos lluvia de lo normal. Y se pronostica que para julio o septiembre del 2026 de este año, podríamos tener un 50% menos de precipitación en el Pacífico Norte y una parte del Pacífico Central, 40% menos en lo que es el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur, y también esta zona de Upala, Los Chiles y Guatuso, es lo que el meteorológico le llama la región GLU, también menos precipitación. La región de San Carlos va a estar más o menos normal, pero fíjense que en la región del Caribe más bien va a llover más. Y eso ha sido el comportamiento típico del fenómeno del Niño en Costa Rica. Tendemos a asociar el fenómeno del Niño con sequía. Bueno, es lo que pasa en la mayor parte del país. Pero en el Caribe podemos tener un aumento de lluvias que también puede tener consecuencias en el agro. Entonces, con este escenario, y tenemos también un escenario de temperatura, las anomalías de temperatura entre julio y septiembre, ese es el pronóstico. En rojo intenso, tal vez ustedes no lo pueden leer, pero eh, los escenarios es temperaturas de 1,5 a 2 grados centígrados más de lo normal. Eso es el promedio, ¿verdad? Incluyendo promedio de la noche, el día, etcétera. Vamos a tener en la zona de Guanacaste, Punta Arenas, etcétera, vamos a tener una temperatura muy alta. En la región de Guatuso, Los Chiles y Upala, vamos a tener, y también en Valle Central y el Pacífico Central y Sur, vamos a tener de entre 1 y 1,5 grados más. E incluyendo en el Caribe, aunque va a llover más, pero también la temperatura va a ser más alta, eh, de 0,25 a 0,5 grados centígrados más de lo normal. Nada más aclare el meteorológico que la isla del Coco no está incluida en el análisis. Este, pero entonces tenemos un escenario, digamos, en la gran mayoría del país de falta de agua y temperatura más alta. Ok. Este resumen que les voy a presentar es válido para nuestro Pacífico y Valle Central, como ya les dije, no tanto para el Caribe, donde el, el comportamiento de la temperatura es inverso. Pero entonces en esa zona que les señalo vamos a tener un déficit de lluvias, un aumento en temperaturas, una canícula más prolongada e intensa y un inicio irregular de la temporada lluviosa. Y de hecho ya esto lo estamos viviendo. Resumiendo, ¿qué es el Niño? Es el calentamiento normal del mar en el Pacífico ecuatorial, lo cual cambia el clima de nuestra región y trae menos lluvias y más calor. Dice este documento que todo indica que entre junio y julio del 2026 podría comenzar el Niño después de un inicio de año en condiciones normales. Fíjense que en junio tuvimos varios frentes fríos y llovió mucho, pero aún así el dato nos dice que llovió menos que, eh, que otros años. Eh, ¿Qué efectos puede traer? Bueno, menos lluvia, más calor, una estación seca más larga. Esto puede afectar el suministro de agua, claro, puede afectar la energía, el suministro eléctrico. Nosotros dependemos de lo hidroeléctrico mucho. Y la salud de las personas por varias razones, no solo lo térmico propiamente, sino el aumento en, eh, digamos, la falta de agua potable o incluso ciertos vectores de enfermedades como el dengue pueden exacerbarse con los aumentos en temperatura. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar del agro, entonces veamos el tema de los cultivos. ¿Cómo puede afectar los cultivos?
No vamos a entrar en detalle cultivo por cultivo, pero bueno, ustedes saben, en esa zona hay ganadería, hay caña, hay arroz, hay, bueno, había arroz, todavía queda un poquito, eh, hay café, hay hortalizas, frutales, etcétera. Y todo eso se va a afectar por la temperatura, pero sobre todo por la falta de agua. Eh, y cuando hablamos de cultivos, el término incluye los pastos, no solamente los cultivos agrícolas que conocemos normalmente, sino que también los pastos se van a ver afectados. Y también incluye efectos directos e indirectos. ¿Y qué son efectos indirectos? Bueno, efectos en factores que afectan la producción. Y aquí les voy a poner un caso del efecto del aumento de temperatura en el ciclo de las plagas. Específicamente vamos a usar como ejemplo una plaga que es bastante dañina. Esto es un virus en tomate y ese virus es transmitido por este insecto que se le conoce como mosca blanca, Bemisia tabaci. Y claro, entre más se reproduzca el insecto, más va a transmitir la enfermedad y más daño va a hacer. Entonces, fíjense, el efecto de la temperatura en la reproducción del insecto se vuelve relevante. Entonces, aquí tenemos el número de generaciones por año a diferentes temperaturas. A 16 grados, el insecto este, solamente tiene dos generaciones. A 22 grados, 7 generaciones. Hasta 28 grados, 12 generaciones. Es decir, es mucho más virulento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en zonas como el Valle Central, que donde Bemisia tabaci, esta mosca blanca, no era un gran problema? Ahora, conforme se ha venido calentando por efecto de cambio climático, pero también con estos efectos de variabilidad climática, entonces empezamos a ver problemas de esta plaga en zonas donde no la había antes. Entonces, ese es otro tipo de afectación que podemos tener y ese ejercicio lo vamos a hacer solo para una plaga, pero eso ocurre con muchos insectos por su forma metabólica. Ok, entonces entremos, una vez que hemos analizado el fenómeno del niño y ver los impactos que podría tener, pensemos en la preparación en términos de la gestión hídrica, adaptación y resiliencia productiva. Les decía al inicio que nos tocó enfrentar la, la sequía del 2015 y realmente el país no estaba preparado para enfrentar esa sequía. Lo que teníamos era una forma de enfrentarlo de acuerdo con los recursos que nos podía dar la comisión de emergencia. Es decir, la comisión de emergencia tenía que declarar una emergencia, daba la plata y la plata ya, cuando ya había habido daño en los cultivos, solo alcanzaba para comprar un poco de concentrado, darle pacas a los ganaderos, eh, darle un poco de semillas y fertilizantes a los agricultores para un poco compensar, un enfoque paliativo, ¿verdad? Eso era más o menos como se hacía en aquel momento, pero rápidamente aprendimos varias cosas a partir de ese niño 2014-2015 sobre todo. Lo primero es que no se puede empezar a tomar medidas con base en una declaratoria de emergencia, en el caso del agro. Eso es ya entrar demasiado tarde. La otra lección aprendida es que había que pasar de un enfoque de emergencia a un enfoque de adaptación. Aquí sabemos, por el tema del cambio climático, es que estas cosas van a seguir ocurriendo. Y sabemos además que el niño es recurrente, es periódico, entonces va a seguir ocurriendo, entonces tenemos que adaptarnos al fenómeno del niño. ¿Ok? En mi opinión, el país se ha venido preparando, no solo desde ese momento, sino antes, se ha venido preparando. Sin embargo, nos parece que todavía falta. Tal vez estoy adelantando las conclusiones, pero vamos a ver por qué estoy diciendo eso.
Y para empezar, vamos a ver los enfoques para la adaptación y manejo de riesgo en un clima cambiante. Y por supuesto nos vamos a enfatizar en el riesgo agropecuario. Sin embargo, estas son las recomendaciones que se dan internacionalmente para enfrentar el cambio climático, pero en este caso, vuelvo a aclarar, aunque el fenómeno del niño no es un tema de cambio climático, sin embargo, mucho de lo que se recomendó en el panel intergubernamental del cambio climático es aplicable también a fenómenos como el niño, eh, porque pues van a ocurrir cosas similares con el tema de cambio climático. Entonces, vamos a ir viendo estos temas que todos están relacionados entre ellos y los vamos a ir abordando desde el punto de vista de ejemplos agropecuarios. ¿Cómo reducimos la exposición a, por ejemplo, la sequía? Bueno, podemos construir reservorios para guardar agua. Eso desde hace ya varios años que se hace. Eh, ya cuando estábamos nosotros en el gobierno ya había proyectos para construcción de reservorios, principalmente en la zona alta de Cartago, donde hay poca disponibilidad de agua. Eh, Luego tenemos el tema de lo que es captura de agua, y aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es un corral techado donde se puede capturar agua en canoas, filtrarlo y recoger el agua filtrada en un tanque de donde se puede bombear hacia los abrevaderos. Eh, para que tenga una idea del potencial de esto, fíjense que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro por metro cuadrado. Entonces, si tenemos este corral de 15 por 15, o sea, 225 metros cuadrados, podemos tener eh, por cada milímetro de lluvia 225 litros. Y si llueven, bueno, 100 milímetros, vamos a tener 22.500 litros, ¿verdad? Y eso no es raro en nuestras condiciones. Incluso en años normales en Guanacaste llueven más de 1.000 milímetros de lluvia en las zonas más secas. De manera que hay un gran potencial de captura de techo. Esto es un proyecto que desarrolló la Universidad Nacional, un proyecto excelente de tecnología al clima del trópico seco. Se llama Proyecto Sistema de Captación de Agua de Lluvia y con una serie de recomendaciones que ellos han desarrollado. Sin embargo, ustedes saben que nosotros somos muy creativos para inventarnos leyes para todo y hay limitaciones legales. A alguien se le ocurrió, en el Ministerio del Ambiente, en la administración tras anterior, que si se capturaban más de 5 metros cúbicos de agua, entonces había que pedirle permiso a MINAE, había que inscribirse, bueno, toda una serie de cosas que para mí no tienen, francamente, una base técnica correcta. La base técnica debería ser qué porcentaje del terreno está cubierto por techo, no cuánto se captura, porque uno puede capturar 5.000 milímetros en 5.000, perdón, litros en 15 días o los puede capturar en 3 meses. O sea, no tiene como mucho sentido. Eh, Hay un tema que me parece importante de analizar, que es el PACUME. No sé si todos están familiarizados con PACUME. Es el programa de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. Eso era parte de un programa que se inició en la administración de don Luis Guillermo Solís, que se llamó Programa Integral de Agua para Guanacaste, el PIAG. Y el PACUM era el megaproyecto más grande dentro de eso. Y quiero detenerme ahí porque el PACUM ha sido objeto de politiquería, francamente. Eh, Creo que alguien tiene el micrófono abierto y está entrando un poco de eco. Ok.
Yo le puse esta diapositiva demagogia presidencial con el Pacume. Y es que en tres parrafitos, en menos de medio minuto, en julio del 2024, en el periódico El Mundo CR, el presidente de la República señaló que Guanacaste está condenada a tener sed y desierto a menos que logremos llevar adelante el convenio que firmaron Senara y Acueductos y Alcantarillados para hacer el estudio de factibilidad de agua para la bajura. Él le cambió el nombre al Pacume y piensa que con esto entonces borró el pasado y entonces dice que hay que hacer un estudio de factibilidad. Lo que no dice es que ese estudio ya existía. El estudio de factibilidad se hizo en el 2018 y se actualizó en el 2022. De manera que ahí hay una inexactitud en lo dicho por el presidente. También dijo en ese mismo reportaje, dice, este proyecto estuvo paralizado por años y que además si lo hubieran logrado únicamente hubiese beneficiado a grandes finqueros, pero no le hubiera dado de tomar agua a las personas. Ahí en ese parrafito hay tres mentiras. Primero, que el proyecto estuvo paralizado por años. Y vamos a ver cuál es la línea de tiempo de este proyecto. En el 2014 hubo un relanzamiento, ya había habido anteproyectos anteriores, eh, pero quizá no había ese sentido de urgencia y no había los fondos tal vez necesarios para relanzarlo. Pero en reuniones con las comunidades se hace el decreto para el programa que engloba al PACUME, que es el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste. Y eso fue en el 2014. En el 2015 al 2018 se hicieron los diseños, el Senara, el ingeniero Marvin Cotto lideró el equipo, eh, el diseño, la factibilidad y se hizo a nivel de gobierno la gestión del financiamiento y ya en el 2018 el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, aprueba el financiamiento. O sea, ya teníamos el proyecto financiado eh, y entonces hubo que hacer otros trámites. Por ejemplo, el proyecto incluye un embalse en el río Piedras, que queda ahí por Bagaces, para hacer un embalse eh, que permitiera no depender del ICE. Recuerden que este proyecto se basaba en el embalse Arenal, de ahí venía al distrito de riego Arenal Tempisque, en Cañas, Avangares, Bagaces. Pero cuando baja el caudal de Arenal, cuando el ICE decide generar de otras fuentes, entonces ahí baja la posibilidad de usar esa agua. Entonces se hacía un embalse regulador en el río Piedras, pero había que desafectar 113 hectáreas del Parque Nacional eh, Palo Verde en el sector de Lomas de Barbudal. Y para hacer eso se requería un proyecto de ley para decir cuánto se iba a desafectar y cuáles terrenos se iba a hacer de compensación. Para hacer eso había que hacer un estudio de biodiversidad, toda una serie de estudios que por fin en el 2018 se aprueba ese proyecto de ley, gracias principalmente a la gestión de los diputados de Guanacaste y diputadas de Guanacaste. Que realmente se pusieron la camiseta independientemente del partido al que pertenecieran. Eh, entonces se logró ese proyecto de ley. Por supuesto, hubo recursos en la sala cuarta sobre eso, ¿verdad? Gente que o que no le gustó la desafectación del parque o que no le gustó que se tomaran o se expropiaran terrenos para compensar. Entonces hubo recursos en la sala constitucional y durante el 2018 al 2021, la administración de Carlos Alvarado estuvo eh, planteando alegatos hasta que se logró ganar esos recursos y la Sala Constitucional ya le dio luz verde al proyecto. En 2021 se completa la viabilidad ambiental y ya en mayo del 2022
eh, antes de salir del gobierno, quedó aprobada la ley de financiamiento del proyecto. Más bien, fue durante los meses anteriores al mes de mayo, creo, no recuerdo si marzo o abril, pero quedó aprobada la ley del financiamiento, entonces ya esto que el BESI había aprobado ya se podía utilizar. Eh, ese fue. Entonces vean que no es cierto que el proyecto estuvo paralizado. Se estaban cumpliendo etapas que eran necesarias en un proyecto de esta complejidad. Pero es muy fácil hablar, ¿verdad? Luego dice que si lo hubieran logrado únicamente si hubiese beneficiado a grandes finqueros, eso también eh, es una mentirilla o quizá una verdad a medias. Dicen que las verdades a medias son las peores mentiras. Decía Rodrigo Chávez que se iba a, a beneficiar finqueros como los Arias por el ingenio Taboga, que se iba a favorecer eh, el Pelón de la Bajura, que se iba a favorecer el azucarero El Viejo, y así él, digamos, con su típica demagogia decía que se iba a beneficiar a grandes finqueros. Veamos un poquito sobre eso. ¿Dónde queda Taboga? Bueno, esta es la zona que se va a regar, donde va a llegar el agua de Pacume. Esta es la zona donde van a llegar los 20 metros cúbicos por segundo, de los cuales 16,5 serán para riego agrícola, 2 metros cúbicos por segundo para agua potable y 1,5 para eh, riego turístico. ¿Ok? Fíjense que Taboga queda aquí, totalmente lejos de la zona que se va a regar con las aguas de Pacume. ¿Ok? El Pelón de la Bajura queda ahí, también no está en la zona que se va a regar con Pacume, aunque está cercano a donde va a pasar el canal que se va a ampliar desde el embalse Río Piedras para conducir el agua hasta el río Tempisque, pasarla por debajo del río y luego repartirla aquí. Entonces el Pelón tampoco eh, se beneficiaría. Y la última es la Azucarera El Viejo, que efectivamente está en la zona de riego. Sin embargo, Azucarera El Viejo toma el agua directamente de una concesión que tiene el río Tempisque. No es beneficiario de Pacume. Entonces vean cómo eh, se dicen las cosas con una naturalidad pasmosa. Y dice que no le hubiera dado de tomar agua a las personas. Fíjense que les acabo de decir que el proyecto lleva 2 metros cúbicos eh, por segundo. 2 metros cúbicos por segundo es un montón de agua. Suficiente agua para una población de 800,000 personas. Pero además de lo que conduce el proyecto, al usar agua superficial para riego, se libera entonces, ya no se ocupará agua de pozos para regar aquí, entonces se liberan los acuíferos también subterráneos. Eh, y aquí tenemos los puntos de entrega marcados con un número 8 para consumo humano. De aquí en adelante, eh, ya acueductos y alcantarillado se hace cargo y hace las plantas de potabilización y la distribución a las poblaciones costeras, a todas estas poblaciones. Pero eso ya le quedaba acueductos. Entonces, decir que no había agua para consumo humano, para las personas, es también eh, irresponsable, si se quiere. Sin embargo, el proyecto sí ha tenido atrasos. Eh, de julio a noviembre del 2022, eh, la administración Chávez Robles congela la ejecución del proyecto al condicionarlo a ajustes tarifarios y garantías de beneficio equitativo. Eso, como hemos visto, ya lo del beneficio ya quedó aclarado. Y los ajustes tarifarios no son razón para paralizar el proyecto. Eso se hace sobre la marcha o cuando ya esté terminado. Nada que ver.
En noviembre, el presidente Chávez relanza el proyecto bajo el nombre Agua para la Bajura y dice que ahora sí va a haber un componente de agua para consumo humano, aunque el diseño original ya lo contemplaba. Entonces, ahí hubo 14 meses después de que se aprobó el crédito, se da la orden de inicio formal de las obras. O sea, ya nos habíamos atrasado 1 año y 4 meses. En julio del 2024, Chávez admite que el proyecto no será inaugurado durante su mandato y dice que se proyecta para el 2029. En febrero del 2026, a la vista de las elecciones, se dice que va a estar listo en 2029, pero en marzo ya dicen que no va a ser en el 2029, que va a ser en el 2031, que es un atraso de 3 años respecto al cronograma original. Eh, Alguna gente dice que 5 años, que iba a estar en 2026. La verdad que el último estudio de factibilidad nos dice que no iba a ser así, que estaría para el 2028, pero no para el 2031. Ok, quería hacer esa pequeña digresión porque con esto se ha hecho demasiada politiquería y se han atrasado las cosas. Luego, el mismo Rodrigo Chávez sugiere que la solución para el niño es hacer más pozos. Ya la Dirección de Aguas del MINAE nos dice que si se hacen más pozos en la zona de Guanacaste, lo que se pueda, el riesgo que se corre es de intrusión salina, que entre agua salina del mar y que se salinicen los acuíferos. Entonces, no se aconseja técnicamente hacer más pozos. Hay que pensar en estas otras opciones o incluso algunas otras más tecnológicas como la desalinización del mar. Eh, el siguiente punto que el panel intergubernamental del cambio climático plantea es la resiliencia a riesgos cambiantes. Resiliencia significa la capacidad de soportar eventos digamos, traumáticos y volver al estado normal. Y de ahí se han recomendado varias prácticas, no las voy a decir todas, no hay tiempo. Pero, por ejemplo, lo de los árboles en potreros es una práctica que se ha venido desarrollando desde la administración de Laura Chinchilla con el programa de Nama Ganadería, continuada en las administraciones posteriores, la de Guillermo, la de Carlos, la de Chávez, aumentando las áreas del programa de ganadería baja en emisiones. La combinación de pastos con árboles no solamente ayuda a la mitigación del cambio climático y a la captura de carbono, sino que los animales que están en los potreros, si hay un aumento de temperatura, se refugian a la sombra y con eso evitan lo que se llama el shock térmico. Y eso se ha demostrado que la temperatura a la sombra es como de 5 grados menos y que la productividad puede aumentar en un 11%, la producción de leche, por ejemplo. Esos son estudios del CATI. Entonces, esa es una medida interesante. La Federación de Cámara de Ganaderos de Guanacaste ha propuesto y ya está desarrollando un proyecto para mejorar la infiltración de agua a través de lo que llaman líneas de infiltración, que básicamente son excavaciones a cierta distancia, a cierta profundidad, que permite que el suelo retenga agua por más tiempo. Y eso permite entonces que aún con poca lluvia, los pastos puedan producir. Ese es un proyecto muy interesante que han desarrollado ellos. Eh, Luego tenemos otra recomendación, es la transformación, transformar los sistemas productivos, transformar las formas como hacemos las cosas, con nuevas formas de alimentación, con el uso de coberturas muertas, coberturas vivas en el terreno, asociadas a los cultivos, sistemas de riego eficientes y el tema de invernaderos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de la alimentación. Y esto es una innovación producida en la academia.
donde se ha ensilado rastrojo de piña y coronas de piña con un buen consumo por el ganado. Y entonces es una opción interesante, sobre todo si en el Caribe, que se siembra tanta piña, y en la zona norte, este, es una posibilidad traer eh, la- el, el rastrojo, ensilarlo y darlo de comer a los animales en tiempos de sequía. El tema de coberturas vivas, este es un ejemplo en papaya. Esto ayuda a retener el agua en el suelo, ayuda a refrescar el suelo y también incorpora nutrientes y también ayuda a reducir la necesidad de herbicidas en el cultivo. Entonces tiene varios efectos beneficiosos. Otro ejemplo es el riego eficiente que les mencionaba. Aquí tenemos el caso de riego eficiente en cebolla en el periodo 2018-2021 en Tierra Blanca de Cartago. De alguna manera estuvimos involucrados en este proyecto eh, y fue muy interesante. Bueno, el proyecto continúa, eh, pero les voy a enseñar qué fue lo que se hizo. Aquí se implementó riego por goteo, cobertura plástica y manejados con sensores de humedad volumétrica y tensiómetros que nos da, digamos, la tensión de humedad. Entre más tensión hay, más seco el suelo. Y luego fertirriego, es decir, la fertilización, el fertilizante aplicado en el riego con base en el análisis de suelo. Y esto comparado con un sistema tradicional, con riego por aspersión y con aplicación de fertilizante granulado, etcétera. Entonces, aquí vemos algunos resultados que nos pareció muy interesante y se los comparto. Se hicieron 7 cosechas y en la cosecha uno la productividad era 2,5 kilos por metro cuadrado y en la cosecha 7 tuvimos 15 kilos por metro cuadrado. Y la eficiencia del uso del agua, podemos ver los litros gastados de agua por kilo producido de cebolla en la cosecha uno y en la cosecha 7. Entonces, vean que no solo aumenta la cosecha, sino que se reduce el consumo de agua por, eh, por kilo producido. Entonces, eso es una medida realmente de adaptación que hay que seguir replicando. El otro tema, la genética animal y vegetal mejor adaptada, no solamente nuevos animales como los búfalos, etcétera, y otros, sino genética vegetal, no solo variedades como las que se están recomendando de frijol por el MAC, sino también cultivos nuevos que ya la gente ha vuelto a sembrar, digamos nuevos entre comillas, como el sorgo, pero forrajero, y el tema de la agricultura regenerativa, que aquí me voy a detener un momentito, porque se habla mucho de la agricultura regenerativa, y vamos a ver cómo es que se reduce la vulnerabilidad con medio de la agricultura regenerativa. Eh, Evidentemente, plantas resistentes a sequía, animales resistentes a sequía o alta temperatura, pues hay una reducción de vulnerabilidad. En el caso de la agricultura regenerativa, vamos a verla aquí en este diagrama que me encontré, pero como está muy pequeño, vamos a ampliarlo un poco acá. Ok. Un tema es la cobertura de suelos, reduce la evaporación y también eh, ayuda a incorporar nutrientes al suelo, y protege de esa manera la vida del suelo, los microorganismos, etcétera. La rotación y el manejo de la diversidad ayuda a romper el ciclo de plagas y enfermedades, mejorar el ciclo de los nutrientes. En el caso de la aplicación de materia orgánica, mejora los microorganismos benéficos, mejora la estructura del suelo y permite una mejor retención de agua. ¿Ok? Se recomienda en agricultura regenerativa integrar animales y pastoreo rotacional en las fincas también, eh, de manera que los animales ayudan al reciclaje de materia orgánica.
Siempre se recomienda zonas de biodiversidad para polinizadores, para enemigos naturales de las plagas y otros, de manera que eh, esto siempre es una buena recomendación en la agricultura. Y luego tenemos, haciendo todo eso, se mejora la captura de carbono y se mitiga el cambio climático. Entonces, eso es básicamente agricultura regenerativa, donde se busca un suelo saludable, alimentos nutritivos y la sostenibilidad del planeta. Eh, y entonces vean cómo al hacer todo eso también se reduce la vulnerabilidad, se tiene un mejor suelo, eh, una mejor fertilidad, etcétera. El siguiente punto es el hecho de compartir los riesgos. Tenemos la forma de compartir los riesgos en las sociedades a través de principalmente los seguros agropecuarios, que tenemos que mejorarlos para que realmente se convierta en una herramienta no solo para enfrentar este niño, sino en general el tema del cambio climático. Finalmente, nos recomiendan prepararnos, responder y recobrar. Y ahí, para prepararnos, necesitamos informarnos, tenemos que generar oportunamente recomendaciones preventivas y, por supuesto, los planes de emergencia que son siempre importantes. Eh, y aquí yo creo que el meteorológico ha hecho un gran trabajo, ha mejorado mucho desde que estuvimos en el gobierno. Ahora ya ellos dan advertencia temprana sobre el niño, y ya desde hace 2 meses o más nos están avisando que esto viene, 2 meses y medio, eh, de manera que permite eh, ponerse, ponerse las pilas, como decimos. Este otro caso que vemos por acá, esto es sorgo forrajero. Vean el cultivo aquí. El sorgo es una planta muy tolerante a la sequía. Por ejemplo, el sorgo ocupa eh, alrededor de la mitad o menos del agua que se ocupa en arroz. Y como es forrajero, se cosecha antes de completar el ciclo del cultivo y en ese sentido ocupa más, como la tercera parte del agua que ocuparía, por ejemplo, el cultivo de arroz. Esta es la finca de don Carlos Rodríguez en, en el lado de Caldera. Entonces él siembra el sorgo forrajero, luego pasan las máquinas, lo cortan, esta otra máquina hace los cilindros, las pacas, y esta otra máquina las emplastica y ya hace entonces las silopacas que él usa para alimentar sus animales, pero también para vender. Es parte de su negocio, de su giro de negocios, producir silopacas para vender. Y a mí me parece un caso interesante donde podríamos en años niño decirle a la gente, por ejemplo, arroceros que tienen maquinaria que les puede servir para el sorgo, decirles, vea, si usted siembra arroz de secano, en este año va a perder la plata, que no va a tener suficiente agua. Mejor siembre algo que va a resistir la sequía, lo corta a los 90 días o menos y tiene una entrada adicional vendiéndole silopacas a los ganaderos y ellos van a tener eh, otra posibilidad de alimentación. Entonces, esto nos parecía como un ganar-ganar y por eso lo traigo a colación. Ahora es importante las recomendaciones que nos puedan dar las autoridades y no es que no las han hecho. Eh, esta noticia es también del 3 de junio del 2026, donde nos dice el Ministerio de Agricultura: el agro costarricense se prepara ante el fenómeno del niño con acciones preventivas en todo el país. Y las acciones que están proponiendo, dice, en el área agrícola, las acciones estarán enfocadas en ajustes del calendario de siembra, uso eficiente del agua mediante sistemas de riego y reservorios, prácticas para conservar la humedad del suelo y fortalecer la resiliencia de los cultivos. Esto así a nivel general. Para cultivos específicos ya dan recomendaciones específicas. Para el sector ganadero, dice el comunicado, se priorizará
establecimiento de bancos forrajeros y reservas estratégicas de alimento animal, producción de ensilaje y heno, suplementación alimenticia, infraestructura para el almacenamiento del agua y manejo eficiente de pasturas. Luego, el mismo comunicado habla de mecanismos financieros para apoyar a los productores ante posibles afectaciones, en la creación de un fondo especial orientado a facilitar recursos para la atención y recuperación de actividades productivas afectadas y reestructuración de deudas en zonas impactadas. Ok, yo quisiera detenerme aquí porque yo quisiera señalar algunas cosas. Estas son las recomendaciones que salieron el 3 de junio, hace poco menos de un mes, cuando teníamos desde el 8 de abril la advertencia de que venía un niño. Pero dice el comunicado que las acciones en el área agrícola estarán enfocadas en esto. Para el sector ganadero se priorizará esto. Y con respecto a los mecanismos financieros, se apoyará ante posibles afectaciones para recuperación de actividades productivas afectadas y reestructuración de deudas en zonas impactadas. Fíjense que eso, ¿qué es lo que quiero enfocar aquí? Bueno, que decir el 3 de junio que esto es lo que se va a hacer y no lo que se está haciendo, me parece complicado, porque ya el 3 de junio, ¿cómo vamos a ajustar el calendario de siembra? ¿Cómo vamos a poner a construir reservorios si ya el agua es cada vez menos, ¿verdad? Etcétera. Igual, para el sector ganadero también se priorizará, ¿verdad? No se priorizó o se está priorizando, ¿verdad? Entonces, aquí yo hago algunas reflexiones. Por la reacción del comunicado en futuro, parece que apenas se está empezando con acciones, con estas acciones que están aquí. Y los mecanismos financieros propuestos son todos para recuperación después del daño, pero no para prevención o para apoyar las prácticas recomendadas. Entonces, lo pongo así porque siento que estamos llegando tarde a este tema. Finalmente, quiero, ya para terminar, actuar como profe que soy, pues me presentaron como académico y yo sigo siendo académico. Y entonces decidí ponerle una nota absolutamente subjetiva, esta nota, de acuerdo con mi experiencia de cuánto de avance hay. 1 es muy poco, 5 es muy avanzado y ahí en el medio. Entonces la calificación va a ser de 1 a 5, 5 la nota más alta, 1 la nota más baja. Ok. En el tema de reservorios, le puse un 4 porque, como ya mencioné, desde hace tiempo que se ha venido implementando esto, pero falta. En el tema de captura de agua, se ha avanzado muy poco y más bien nosotros mismos nos atravesamos el caballo con reglamentos sin fundamento técnico. El PACUME también le pongo un 2 por lo que hablamos de cómo se politizó. En el tema de árboles en potreros, sí mencionamos que eso viene desde hace tiempo, entonces hay un avance significativo. En el tema de mejorar la infiltración de agua, es un proyecto que está empezando allá en Guanacaste, pero creo que hay un avance medio. En el desarrollo de nuevas formas de alimentación, sí, hay cierto avance. En el uso de coberturas también. En el riego eficiente sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos falta todavía eh, avanzar más, extender más. Son pocos los agricultores que lo están usando en diferentes cultivos. En el tema de genética animal hemos hecho grandes avances, no solo en la parte de razas de animales y variedades, sino también en especies de animales eh, mejor adaptados al clima y también genética vegetal, no solo variedades, sino también especies, como ya mencionamos. En el tema de agricultura regenerativa, lamentablemente no se ha avanzado mucho. Yo eh,
Son pocas las fincas que lo están implementando. Eh, Aunque agricultura regenerativa y agricultura orgánica no es lo mismo, pero mucho de la agricultura orgánica utiliza prácticas de agricultura regenerativa y viceversa. Lo que pasa es que en la administración Chávez se desmembró eh, el Departamento de Agricultura Orgánica en el Ministerio de Agricultura, el cual habíamos dejado formado desde el 2018, pero la administración por alguna razón simplemente no creyó en eso y lo desmanteló. ¿Ok? En cuanto a seguros agropecuarios, hay avances. Creemos que tenemos que avanzar más hacia lo que son seguros indexados, que son seguros muy recomendados a nivel internacional para temas de cambio climático. Son seguros que funcionan con base en índices climáticos, pues se llaman indexados. Y entonces, si el clima eh, tiene tal condición, entonces automáticamente se espera una pérdida tanto en tal región y si uno tiene la póliza se le indemniza por ese porcentaje de pérdida sin que haya necesariamente que alguien visitar el campo, etcétera. Es muy, muy eficiente. Eh, Al meteorológico yo le pongo un 5, la nota más alta, porque realmente ha hecho un gran esfuerzo en implementar sistemas de alerta temprana, nos avisan, van a la prensa, etcétera, de manera que es interesante. Los planes de emergencia los sabemos hacer. La Comisión de Emergencia ha apoyado mucho a las instituciones, al Ministerio de Agricultura, para, pero en la parte de recomendaciones preventivas, por lo que acabo de explicar, le pongo una nota baja, una nota roja, un 2. Ok. Y como soy profesor, ustedes dirán, bueno, no todas las cosas tienen la misma importancia. Puede ser que ustedes le pondrían un promedio ponderado. Yo hice un promedio simple de todas estas notas y en preparación tenemos una nota de 3.2. Esto, como les digo, es una cosa muy, muy subjetiva, ¿verdad? Eh, pero por lo menos nos ilustra del nivel de preparación que tenemos como país para enfrentar el niño. Y quería terminar con una reflexión sobre el tema del financiamiento. En este momento lo que se plantea de financiamiento es como respuesta o para recobrar. Para mí el financiamiento, si bien es necesario aquí, pero debería estar principalmente aquí, financiando la transformación, lo que es riego eficiente, lo que son invernaderos, coberturas, agricultura regenerativa, todo esto de la ganadería sustentable. Eso es lo que debería estar financiándose con Sistema Bancario Nacional y con una política pública agresiva de que si una persona necesita un sistema de riego por goteo, que es caro, bueno, se le financia con una tasa baja y con unas condiciones adecuadas porque es una medida de adaptación al cambio climático. Y con eso estaría terminando lo que les traía y quedo eh, a la espera de las preguntas que tengan y disculpen si me extendí demasiado. Voy a dejar de compartir, si les parece, para escuchar las preguntas. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Martín Olivas que pregunta en el chat si podría explicar, perdón, más a fondo el tema de los seguros agropecuarios, tanto Ok, para agricultura como para ganadería. ok, Muchas gracias, excelente su charla, dice. gracias. ¿Tomamos varias preguntas o vamos de una en una, Lina? No, vayamos de una en una, Ok, porque no todo el mundo las escribe, algunos levantan la mano. ok. El sistema, digamos, el seguro agropecuario funciona de la siguiente manera. Uno compra una póliza y si hay un evento, una pérdida, entonces el agente de la aseguradora, digamos del INS, va al campo y ve efectivamente si hubo la pérdida o no hubo y cuánto se indemniza. ¿Ok? Eh, pero normalmente casi ningún cultivo asegura.
Y entonces las pólizas son muy caras. Las pólizas funcionan que entre más gente compre la póliza, es más barato. Es como los seguros, digamos, si uno ve los seguros de automóvil, son más caros que el seguro de la casa, porque mucha gente asegura la casa, pero muy poca gente compra seguro más allá del seguro obligatorio, ¿no? Entonces es más caro, aunque el valor de la casa es más alto que el valor del carro, ¿no? Entonces, las pólizas bajan cuando mucha gente las compra. Nosotros quisiéramos, no expliqué mucho, pero uno quisiera que, por ejemplo, los créditos baratos del sistema de banca de desarrollo estuvieran ligados al seguro agropecuario y que hubiera una tasa de interés más baja si uno tiene la cosecha asegurada, porque eso le quita riesgo al banco, ¿verdad? Y luego mencioné el tema de los seguros indexados, es una herramienta relativamente nueva, digamos, de los últimos 10 años, 15 años. Es un seguro que se llama indexado porque usa índices climáticos. Entonces, por ejemplo, tenemos un seguro indexado para café. Y entonces decimos, si la temperatura fue más alta de lo normal por tantos grados, o si llovió menos, tantos milímetros, por decir algo. Entonces ya se sabe por estudios que con esas condiciones se va a perder, por decir algo, un 20% de la cosecha. ¿Ok? Entonces, cuando se dan esas condiciones, el seguro se activa. Luego puede tener otro umbral, digamos, de condiciones más severas y pérdidas mayores. Y entonces, la agencia aseguradora, si usted compra esa póliza, le dice, bueno, se dieron tales condiciones climáticas, le voy a indemnizar tanto. El índice dice que usted perdió un 20% de la cosecha. Si perdió un 15, se salvó porque lo indemnizaron por más. Si perdió un 25, bueno, ahí indemnizaron por menos de lo que perdió, pero es parte del riesgo que uno corre al comprar una póliza de seguro indexado. Pero es mucho más rápido, no requiere una visita al campo del técnico, no se presta para ningún enredo, sino que simplemente el índice dice, en esta zona se perdió un 20% de la cosecha de café y todos los caficultores de esa zona que compraron el seguro, les vamos a indemnizar un 20%. Eso, así es como funcionan los seguros indexados. Y internacionalmente se conocen como una herramienta de adaptación al cambio climático. Eh, no sé si contesto su pregunta, compañero. Bueno. Pareciera Sí, que sí, sí. sí, muchas gracias. Pero me quedó la duda, con respecto a la actividad de la ganadería. Pues nosotros nos dedicamos en la zona de Upala básicamente a la ganadería. Y Igual, ujú. hace tiempo se habló de seguros para ganado, pero yo no sé si eso todavía existe, profesor. Sí, se había hecho un seguro para ganadería y había quedado listo durante la administración de Carlos Alvarado, y ahí tengo que darle el mérito a don Renato Alvarado, el ministro de Agricultura de entonces, junto con el CATIE y con una agencia que tiene que ver con adaptación al cambio climático, que es Funde Cooperación, se desarrolló un paquete de seguros para 12 actividades, incluyendo la ganadería. Yo no sé si la administración de Rodrigo Chávez lo continuó, creo que no, por lo que me han dicho alguna gente. Este, pero, eh, pero igual, creo que el seguro indexado también podría ser útil en ganadería. Eso sería, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Saludos Gracias, desde Upala. Martín. Muy amable. ¿Alguien más que tenga preguntas? No veo manitas levantadas. Sí, estaba un Canto de la Tierra, Pablo, y Ah, sí, perdón. Ricardo Miranda. No, estaba primero Canto de la Tierra. sí.
Primero Canto de la Tierra. Bueno, entonces Canto de la Tierra. El que bajó la mano. Canto de la Tierra tiene apagado el micrófono. Algo pasó. Sí, le podemos dar la palabra a don Ricardo Miranda. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, número uno, buenas tardes, gusto saludarlos a todos y a todas. Don Felipe, siempre muy atinado con ese tipo de charlas que nos ha dado durante tanto tiempo. Nosotros aquí en Escazú, bueno, yo soy parte del Centro Agrícola Cantonal de Escazú, compañero de don José Oviedo, y estamos trabajando un proyecto con la municipalidad. Y ahorita lo que estamos implementando con los agricultores, que es 100% hortaliceros, es el riego por goteo y la utilización de microaspersores para la economía del agua. Porque creo que ahorita lo más importante es bajar el gasto de agua en cultivos. Es importante y, don Luis Felipe, a ver si usted me responde, ¿qué tan importante es usar el plástico en los cultivos en el suelo para taparlos, para mantener más la humedad? Esa es la Eh, pregunta mía. Te voy a comentar de la experiencia que tuvimos en Tierra Blanca, donde realmente el plástico ayuda mucho a retener la humedad. Entonces, creo que es útil. Ahora, el plástico te supone otro problema, digamos, de contaminación, pero en Costa Rica hay empresas que se dedican al reciclaje del plástico. Entonces, ahí por ese lado, digamos, no es tanto problema. Ahora, ¿qué tan importante? Yo lo que te diría es que ayuda, y ayuda bastante. Este, entonces, digamos, esa es la respuesta. Sin plástico posiblemente tengas que gastar más agua. Entonces, Ah, ok, ok. ujú. Sí, porque aquí trabajamos con reservorios y ahorita estamos implementando también lo que es la cosecha de agua. No Qué sé qué, bueno. Felicitaciones, sí, Ricardo. en eso estamos trabajando en el proyecto. Muchas gracias, porque sí tenía la duda con lo del plástico, porque sé que si calienta mucho también es dañino. Es así, ¿verdad? Sí, digamos, por eso te decía la experiencia y te hablo de Tierra Blanca, porque, digamos, habría que ver ya en tu zona, ahí en Escazú. Ahora, plástico se usa incluso en las meloneras, ¿verdad? Y en las piñeras algunas, de manera que en zonas calientes también se utiliza bastante. Tiene otras ventajas, digamos, te impide el crecimiento de malas hierbas y otras cosas, ¿verdad? Sí. Entonces eso hace que se aproveche mejor el agua. Muchas gracias. Ujú. Ahora sí me escuchan, sí. Ahora sí, Canto de la Tierra. Bueno, mi nombre es Mario Mora, ingeniero. Vea, ¿Qué tal, Mario? preguntas estas. Fíjate que yo he recibido varias charlas en cuanto al agua, toda esa cuestión. El asunto de los monocultivos. Resulta que el 100% del agua que tiene el país, un 20% se destina a humano y un 80% todo lo que es monocultivos, agricultura, ganadería, todo ese tipo de cosas. Me preocupa a mí, por ejemplo, es ese cambio, ahora que se va desde el niño, el acceso al agua por parte de la parte de la agricultura para consumo humano. Por ejemplo, en Guanacaste va uno aquí y me encuentro grandes extensiones de terrenos, poco ganado, un ejemplo. El sistema riego, como a algunos le llegará, a otros no. Entonces,
también me preocupa, pongámosle, la parte turística, que vos vas, por ejemplo, Playas Guanacaste, que gran parte de ese consumo de agua se destina a turismo, hoteles, y no hay un balance, por ejemplo, en eso, el acceso al agua, donde no hay un control. Por ejemplo, siento que algunas, por ejemplo, actividades se utilizan como los ganaderos en ciertos sectores, en otros ni les preocupa, ¿ah? Porque también tiene mucha agua, porque yo he visto que gran porcentaje de el cultivo, los animales requieren de agua, somos de agua. Entonces, hey, si no somos eficientes en la recaudación, en la cosecha y agua, tipo cosas, entonces hay gente, esa conciencia, pongamos en los ganaderos, los grandes productores como los piñeros, todo ese tipo de cosas que extraen el agua, pongamos de los, o tienen concesiones por parte del Estado que le corresponde y resulta setena y resulta que extraen las grandes cantidades de las aguas de los ríos, extraen el agua para sus riegos, ¿va? ¿Entiende? Igual la concesión de explotación de las arenas, todo tipo. Entonces, eso nos afecta desde el punto de vista global, porque no podemos ver el problema en la agricultura, los ganaderos, simplemente los ganaderos, sino nos afecta en todo globalmente, con la agricultura regenerativa, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo pregunto, ¿está en capacidad el Estado que le corresponde a través de CETENA, a través del MAC, a través de UNDER, a esa proyección? Porque estamos hablando, atacando a hoy, pero conforme pasa cada vez el tiempo, tenemos más problemas de esos cambios climatológicos que no los podemos controlar, ¿va? Entonces, esas proyecciones que usted hace, ¿las hace a corto plazo, mediano plazo, o hay futuras soluciones de aquí 6, 8, 9 años por parte del ente que le corresponde, las AIA, las ASAS, de todo tipo de cosas que son los que administran el agua? Y gran parte de esas aguas, lógicamente, recursos. Por ejemplo, la seguridad alimentaria. Tenemos seguridad alimentaria para nuestro país, digo, ese déficit que vamos a tener del agua constantemente. Pregunto, ¿cómo ves vos a futuro? No a hoy, sino a sino a futuro. ¿Estamos preparados, un plan de contingencia para el país para evacuar ese tipo de síntomas que cada año se vuelven más difíciles de controlar? Pregunto. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, es una pregunta que tiene múltiples aristas, Mario. Eh, a ver, un poco tiene que ver con la coordinación interinstitucional entre la Dirección de Aguas, el SENARA, Acueductos y Alcantarillados, para que tengan eh, los estudios de lo que se llama balance hídrico, de cuánta agua entra, cuánta agua se almacena en un acuífero, cuánto va a los ríos, cuánto se utiliza en las diferentes actividades. Eh, en el tema de la agricultura, de lo que se busca es que haya una mayor eficiencia en el uso del agua, usar riego eficiente, como le enseñé en el caso de cebolla, donde uno puede reducir la cantidad de agua 7 veces, de manera que no requiera tanta agua. Ahora, decía, hay actividades, por ejemplo, a ver, Piña no tanto, por la región donde está, digamos, lo que es San Carlos y lo que es el Caribe, prácticamente es con agua de lluvia que salen las cosechas. Eh, y si hubiera que suplementar con riego sería muy esporádico. Eh, Más bien en Piña a veces la preocupación que ha habido es si las fumigaciones están contaminando las fuentes de agua, ¿verdad? Que esa es otra cosa, agua adecuada para consumo. Y ahí a veces hay que pararse duro, digamos, con, con ciertos sectores. Por ejemplo, a nosotros nos tocó prohibirle al sector piñero un herbicida que estaba contaminando las fuentes de agua. Este, y por supuesto ahí llegaron al ministerio a reclamar, ¿verdad? Y entonces tuvimos que decirles, no, tienen que buscar otras formas, este, ¿verdad? Porque esa decisión no la vamos a echar para atrás. Eh, pero sí, no es fácil, digamos. Tenés que tener no solo el balance hídrico, sino también el tema de la calidad del agua para consumo humano, etcétera.
por ejemplo, decimos en el Caribe, ah, va a llover más, entonces esa gente no tiene problema de agua. Pero yo he escuchado decir que en el Caribe, con esas, más bien, aguaceros demasiado fuertes, terminan contaminándose los acuíferos y el agua para consumo. Entonces, también hay problemas. Entonces, la calidad del agua es importante, no solo la cantidad, eh, pero luego también la seguridad alimentaria, como usted dice, Mario, es importante. Entonces, hay que producir, el agro tiene que producir. Y a veces, no sé, pensamos en los cultivos como la piña, como una cosa de exportación, etcétera, pero mucho de la piña que se produce termina también aquí y se vende en las ferias del agricultor y se vende en los supermercados y es parte de lo que comemos. Los bananos también son alimentos de importancia, todas las frutas tropicales, ¿verdad? Este, y también de trabajar más, como le digo, el riego eficiente, todas esas prácticas que mencionamos de las líneas de infiltración, etcétera, para lograr ese balance que usted dice que es importante. Luego, megaproyectos. ¿Qué es lo que hace al fin de cuentas el PACUME? PACUME jala agua del distrito de riego de Arenal Tempisque, que a su vez viene de la represa del Arenal, el embalse Arenal, que es un embalse para generación eléctrica, pero que al final ese embalse se alimenta con agua de la vertiente Caribe, de zona norte, ¿verdad? De manera que creo que fue, digamos, lo del distrito de riego Arenal Tempisque o la de la represa Arenal fue un proyecto visionario de tomar agua de la vertiente Caribe y llevarlo a la vertiente Pacífica, generar electricidad y luego usarla para riego. Eh, pero ¿qué es lo que se quiere? Digamos, ¿cuál fue para mí el tema del distrito de riego Arenal Tempisque? Es que siempre se usó formas de regar poco eficientes. No se implementó, por ejemplo, el riego por goteo, que sí es caro, sí, pero paga, al final paga. Este, un poco la pregunta de Ricardo Miranda, ¿verdad? Ustedes van a ver que eso paga porque con menos agua se produce más y al final eso compensa, pero hay que buscar la forma de financiar esos sistemas de riego eficiente. Y luego hay otra cosa que mencioné como muy de pasarraya, pero que deberíamos ponerle atención. ¿Qué es lo que hacen los países desérticos, los países árabes y los países como Israel? Toman agua del mar y la desalinizan. Existe ya la tecnología para quitarle la sal y poderla usar para riego de cultivos y otras cosas. Entonces, como le decía don Mario, tiene muchas aristas su pregunta. Pero bueno, traté de contestarlo de la mejor manera. Tenemos a don Pablo Céspedes, que sería la última pregunta porque ya faltan 3 minutos para las 7. Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, don Luis Felipe, felicitarlo como siempre, ¿verdad? Muy catedrático, muy interesante la información que siempre se tiene cuando usted nos presenta algo. Don Luis Felipe, yo creo que todo lo que ha hablado usted es realidad, ¿verdad? Lo estamos viendo, bueno, acá en la zona de Pérez Celedón sí preocupa este año el tema del fenómeno del Niño. Yo creo que no recuerdo, ¿verdad? Un tema que nos hubiera golpeado tan fuerte como este periodo. Y viendo pues esos números, de ahí preocupan, ¿verdad? Tal vez la pregunta mía, don Luis Felipe, ya para ser más concreto, sería de este tema hay que discutirlo, ¿verdad? A un nivel, creo yo, que de importancia, tema país, el tema es a dónde, ¿verdad? A dónde podemos llegar, porque sí hay que concientizar mucho. Y pensándonos en todo tipo de producción, como decía un compañero anteriormente, ¿verdad? Yo creo que esto va para todo lo que es la producción agropecuaria, entonces el tema ahí sería de en qué mesa, ¿verdad? Deberíamos de estar discutiendo y buscando acciones y generando información para los productores, ¿verdad? Pensando uno en dirigentes de organizaciones, cómo trasladar esto, ¿verdad? A los productores, al campo.
Eso sería más o menos mi pregunta, ¿verdad? En qué instancia o en qué mesa tenemos que poner este tema o importancia ahí, ¿verdad? Sí, Pablo, el agro es un sector complicado porque muchas veces jalamos cada uno para nuestro saco y por su lado, y la unión, vos mismo lo sabes, es difícil unir fuerzas, pero hay que hacerlo para exigir no solo al gobierno soluciones, sino también exigirle a la academia soluciones, exigirle a los demás entes que puedan aportar algo y también al sistema financiero. Eh, Ciertamente, eh, como dije antes, me parece que estamos llegando un poquito tarde, si no mucho, este, y, y no me gustan las medidas que están planteando para Banca para el Desarrollo. No es que no me gustan, son necesarias, pero también son necesarias las medidas preventivas, como decía Ricardo, por ejemplo, financiar sistemas de riego por goteo. El riego es una herramienta importantísima en la agricultura, no solo para dar agua a los cultivos, sino también para regular ciertos procesos fisiológicos. Por ejemplo, la floración de los cultivos se puede regular con riego, sobre todo cultivos perennes como cítricos, como café. Entonces uno puede este, generar con riego que el café floree antes y después mantenerlo para salir antes con la cosecha o las naranjas o lo que sea. Pero hay que estudiar caso por caso. Entonces ahí es necesario hacer esa unión, ¿verdad? Entre organizaciones, entre ellas y con el gobierno, con la academia, eh, en un enfoque que en Holanda le dicen triple hélice, que es academia, gobierno y sector productor, para salir adelante con estas cosas. Porque va a seguir ocurriendo, es que ese es el tema. Vimos que era periódico, además con cambio climático ya encima, va a seguir ocurriendo y tenemos que buscar las medidas de adaptación. En el caso del café, trabajar también con el Instituto del Café, por ejemplo. Tienen gente muy buena y hay que trabajar con ellos. No sé, por ahí andaría mi respuesta, Pablo. Podemos conversar luego. Buenas Bueno, noches. ah, ¿Me darían 2 minutitos, sí, sí, por sí, claro. favor? Sí. Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Espero que señor. estén bien. Don Felipe, mucho gusto en volverlo a ver. Inés Mora de Pacayas. Ah, Eh, encantado de Solo saludarte. quiero hacer, o igualmente, don Felipe, solo quiero hacer un comentario muy pequeñito. Ujú. El cambio climático y ahora con el fenómeno del niño se había venido anunciando o diciendo para que nos fuéramos preparando como agricultores. Y la verdad es que no nos hemos preparado como agricultores. Entonces queremos que el gobierno nos resuelva cosas que no nos pueden resolver y que no nos van a resolver con plata. Primero que nada, no nos van a resolver con plata porque nada hacemos que tengamos plata si no vamos a resolver el agua, nos va a hacer falta agua o tal vez vamos a tener mucha agua, eh, los suelos. Entonces, es algo que nos venían diciendo, pero no nos hemos preparado los agricultores. Depende de nosotros, depende de nosotros si queremos hacer un cambio. Nadie nos obliga, porque nadie nos obliga. Es un cambio de mentalidad a futuro y a futuras generaciones, porque no va a haber comida y se habla aquí de la seguridad alimentaria. ¿Vamos a tener seguridad alimentaria? ¿Cómo la vamos a tener? Si no vamos a tener, en unas zonas no vamos a tener agua y en otras zonas vamos a tener demasiada agua. Entonces, en ninguno de los dos lados vamos a tener comida. Entonces, es una responsabilidad de todos. Y Pablo decía que cómo hacer para que la gente haga conciencia. El cambio climático ya se venía dando
y ahora el fenómeno del niño. Hay mucha información. Si usted quiere informarse, usted se informa. Entonces, la clave está en que usted se informe y se siga informando, pero sobre todo practique lo que tiene que practicar. ¿Cómo mitigamos el fenómeno del niño? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Inés. Yo creo que, pero muchas de las acciones de adaptación que yo mencioné, muchas han sido llevadas a cabo por organizaciones de agricultores. Este, las sociedades de usuarios de agua han promovido el tema de reservorios, el tema de las líneas de infiltración. Ese es un proyecto que ha impulsado la Cámara de Ganaderos de Guanacaste. Y sí, es necesario, y ya vean lo que nos dijo Ricardo Miranda, de que ellos están implementando riego por goteo allá en la zona de Escazú. Es importante lo que usted dice, Inés. Eh, no podemos echarle toda la responsabilidad al gobierno, tenemos que trabajar y ponernos las pilas, y el gobierno apoyar con información, apoyar con política pública que permita este, eh, acceder a tecnología eh, eficiente para el uso de agua, qué sé yo, a lo mejor poner un sistema de captura de agua cueste plata, o hacer un reservorio en la finca, o poner riego por goteo, etcétera. Entonces, que haya, el gobierno sí puede apoyar política pública para mejorar el acceso al financiamiento para ese tipo de cosas o acciones de adaptación. Eh, pero como dijo muy bien Pablo, entonces tenemos que conversarnos. Sí, señor. Gracias. Gracias a vos, Inés. Bueno, muchas gracias a Luis Felipe y muchas gracias a los participantes por habernos acompañado esta noche, y esperemos que este niño no nos trate tan mal como están anunciando que nos va a tratar. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches, muchas Gracias gracias. para todos. Buenas noches. Estabas ahí, Graciela, no te había visto. Saludos. Saludos, don Felipe, muchas gracias, excelente su exposición, gracias.